Bienvenidos a un nuevo podcast. Somos Es Ser Diferente Violencia y hoy les hablaremos sobre la violencia psicológica y los temas que abarca. Así que comencemos. El concepto de violencia psicológica es un concepto social que se utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas. Pero en realidad, ¿qué es la violencia psicológica? Según expertos, la violencia psicológica no es una forma de conducta, sino de comportamientos, en los cuales en todos los casos se produce una forma de agresión psicológica. En todos los casos, es una conducta que causa un perjuicio a la víctima. Puede ser intencionada o no intencionada, es decir, el agresor puede tener conciencia de que está haciendo daño a su víctima o no tenerla. Eso es desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico. Tiene que existir la intención del agresor de dañar a su víctima. La amenaza se distingue de la agresión, pero la amenaza es una forma de agresión psicológica. Cuando la amenaza es dañina o destructiva directamente, entra dentro del campo de la conducta criminal, la que está penada por la ley. La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza física. La coacción psicológica es una forma de violencia. Todo esto tiene consecuencias muy nocivas, no solo a nivel de la salud mental de la víctima de este tipo de violencia, sino también a la hora de afrontarla y acudir a un psicólogo profesional para poder revertir la situación. Por ello, la identificación del patrón de violencia por parte del entorno también se vuelve fundamental para poder generar una respuesta a ese abuso psicológico que se está produciendo. En el caso contrario, los traumas generados por un momento en específico normalmente son causados por un acto de violencia, tanto física como psicológica, como son las violaciones o ser víctima de intentos de asesinato, generando, por ejemplo, paranoia. Estos son violencias activas, porque el agresor es consciente del daño que le hace a la víctima. Por ejemplo, en la novela Cuando despierta el viento, de la autora María Fernanda Heredia, esta abarca diferentes tipos de violencia, incluyendo a la violencia psicológica. Un ejemplo de esto puede ser el padre de uno de los protagonistas, el cual lo llama inservible o inútil a su hijo, sin tener conciencia de que esto puede generar daños psicológicos en él. A la hora de identificar las consecuencias que provoca la violencia psicológica, sea dentro de una relación de violencia de género o de cualquier otro caso, esta se manifiesta de muy distintas maneras, produciendo tanto síntomas físicos como de carácter emocional. Algunos de ellos son la sensación de ahogo, síntomas digestivos como náuseas, síntomas como dolores de cabeza y vértigos. A nivel muscular, la violencia psicológica puede provocar dolor y contracturas. Falta de preocupación por la higiene y el aspecto físico, irritabilidad, ira, estrés y ansiedad. Ahora hablaremos de los tipos de maltrato psicológico. El maltrato pasivo es la falta de atención hacia la víctima, cuando ésta depende del agresor, como sucede con los niños, los ancianos y los discapacitados o cualquier situación de dependencia de la víctima respecto al agresor. Hay una forma importante de maltrato pasivo, que es el abandono emocional. Ancianos, menores o discapacitados abandonados por sus familias en instituciones que cuidan de ellos, pero que jamás reciben una visita, una llamada o una caricia. Víctimas de abandono emocional son los niños que no reciben afecto o atención de sus padres, los niños que no tienen cavidad en las vidas de los adultos y cuyas expresiones emocionales de risa o llanto no reciben respuestas. Son formas de maltrato no reconocido. El maltrato adictivo es un trato degradante continuando que ataca a la dignidad de la persona. Los malos tratos emocionales son los más difíciles de detener, porque la víctima muchas veces no llega a tomar conciencia de lo que es. Otras veces toma conciencia, pero no se atreve o no puede defenderse y no llega a comunicar su situación o a pedir ayuda. Ejemplos de esto podrían ser algunos padres con sus hijos o hijas. Acciones o palabras de esto pueden generar traumas con palabras como inútil, no sirves para nada, etc., denigrando los esfuerzos.